Vamos a comenzar con el libro de Esdras, capítulo 5. Van a leer, por favor, Zacarías, capítulo 1. Perdón, Esdras 5, versículo 1 y 2. Adelante. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Muy bien. Vamos al capítulo 1 de Zacarías y los primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos, adelante. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recuerden que nuestra serie de estudios completa se titula Los mensajes gemelos de Escatios y son 15 sermones y el subtítulo de la serie completa es Reseña de Zacarías sobre el fin. Les voy a mencionar los subtítulos que he predicado hasta ahorita en los sermones que llevamos y son los siguientes: Introducción, Cuernos contra carpinteros, Jehová en medio de ellos, el sumo sacerdote, y hoy se subtitula este quinto estudio, Los dos olivos. La visión del candelabro, que es la que hoy nos toca estudiar, se conoce como la visión del candelabro y los dos olivos, es la más popular de las visiones, de las 8 visiones que tuvo Zacarías, porque la interpretación de los símbolos de esta visión ya está explicada tanto por el profeta Zacarías como por el profeta Juan de Apocalipsis, aunque muchos desconocen los detalles menores, ya que se explican algunas cosas en ambos libros, pero hay algunos detalles menores que son un tanto confusos. Cuesta trabajo entenderlos, más cuando comparamos ambas visiones, porque usted ha de recordar que algunas de las visiones que tuvo Zacarías las tuvo Juan después. Aproximadamente 620 años después, Juan tuvo sus visiones. Y aunque estas son gemelas, hay algunas cosas que sí cuesta trabajo entenderlas. Por ejemplo, el profeta Zacarías, él ve solo un candelabro, mientras que Juan, en su visión y en su revelación, él menciona que hay 2 candelabros. Zacarías, cuando le pregunta al ángel: ¿qué es esto, Señor? Preguntando sobre esta visión, ¿qué significa? La explicación que da el ángel también es un poco confusa, más cuando usted trata de relacionar la respuesta con la visión. Entonces hay algunas cosas complicadas, vamos a tener algunos pequeños retos hermenéuticos, pero no es nada que nos orille a abandonar el estudio, para que no se vaya a asustar o brincarnos, saltarnos este capítulo. Así que dígale al que está al lado: tranquilízate, vamos a estudiar el capítulo con todo y estos retos.
Yo sé que va a haber muchos estudiantes de la profecía que no estén de acuerdo con esta serie, principalmente cuando la subamos al internet, ya que en temas de profecía, en las denominaciones hay muchos maestros, hay muchos teólogos eruditos en la profecía, pero es importante que yo me dirija a estos hermanos explicándoles que, aunque yo no esté de acuerdo con muchos de ellos, porque para cada tema que yo preparo no solamente estudio la Biblia, no solamente reviso lo que enseñó el mensajero de la séptima edad, sino también estudio lo que otros doctores, otros maestros en profecía han enseñado sobre el pasaje. Y con el hecho de decir que no estoy de acuerdo con ellos, no es que quiera dar a entender que yo soy mejor que ellos. Ni siquiera insinuaría algo como esto. Pero yo estoy obligado, con el ministerio que Dios me ha dado, a predicar lo que Él me revela y lo que es acorde con lo que Dios le reveló a su profeta William Branham. Muy bien, vamos a comenzar seccionando el capítulo como lo he hecho con los anteriores, y tenemos 5 secciones para este capítulo 4 del libro de Zacarías. 5 secciones. La primera, la visión del candelabro de oro. La segunda, la transición de los pactos. La tercera, la construcción del templo. La cuarta, 2000 años de cristianismo. Y la quinta, los 2 olivos. Estas son las 5 secciones de nuestro capítulo. Este sistema de seccionar los capítulos no solo me ayuda a mí, le ayuda a usted, para que cuando usted pueda leer el capítulo, usted pueda separar el mensaje que contiene el pasaje, porque es a saber que ahora en nuestras Biblias nosotros tenemos comas, puntos, párrafos, guiones que nos ayudan a entender. Pero en aquel tiempo, cuando se escribieron los pergaminos, no había este tipo de reglas gramáticas para separar una frase de la otra. De hecho, se escribía todo corrido, ni siquiera al terminar un párrafo o un mensaje se pasaba a un párrafo aparte, no, todo era corrido. Entonces ahora ya en nuestras Biblias es más entendible, pero aún así es difícil. ¿Por qué? Porque la profecía, de todo lo que uno puede estudiar en la Biblia, la profecía simbólica es la más complicada. Pero con estas 5 secciones se nos va a facilitar mucho más. El contenido de este capítulo 4 de Zacarías abarca desde el año 30 después de Cristo hasta el milenio. Y los periodos que se van a mencionar en este capítulo son 3: el ministerio de Jesucristo, la gran tribulación y el inicio del milenio. Estos 3 periodos están desde el año 30 después de Cristo hasta el milenio. Y hoy agregaremos una clave hermenéutica a las 4 anteriores que ya les di. Esta sería la 5ª clave. Y es la siguiente. Un solo símbolo puede representar varias realidades. Un solo símbolo puede representar varias realidades, y una realidad puede ser representada por varios símbolos. Repito, un solo símbolo puede representar varias realidades,
Y una realidad puede ser representada por varios símbolos. Repiten después de mí, un solo símbolo puede representar varias realidades. Y una realidad puede ser representada por varios símbolos. Si se da cuenta, son dos partes. Ahí está la conjunción y, que está separando. Primero, un solo símbolo puede representar varias realidades. Esa es una reflexión de esta clave. Pero después estamos agregando, y una realidad puede ser representada por varios símbolos. Vamos a poner un ejemplo en ambas partes de esta clave para que se pueda entender la clave. Primero, un solo símbolo puede representar varias realidades. La Biblia está llena de símbolos, y un símbolo es algo que representa, no es algo real. Tomemos de ejemplo el símbolo universal de la paz. ¿Cuál es el símbolo universal de la paz? Una paloma, y en específico una paloma blanca. Pero la paz no es una paloma. La paz es un estado de relación o conducta, pero la paz se simboliza con una paloma. La Biblia está llena de símbolos, y cuando estamos mencionando que un solo símbolo, uno solo, puede representar varias realidades, tomemos de ejemplo el león. Un león en la Biblia es un símbolo de varias realidades. Por ejemplo, un león representa o simboliza a Jesucristo, pero también simboliza a Satanás, y también simboliza al imperio de Babilonia, y también simboliza a un rey. Tenemos un solo símbolo representando varias realidades. Esto lo podemos ver en diferentes escrituras. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5 nos dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. El apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente. Daniel, en su libro en el capítulo 7, describe al imperio de Babilonia como un león. Y podemos ver más escrituras en donde encontraremos que hay un solo símbolo representando varias realidades. ¿Sencillo? Sencillo. Y la segunda parte, una realidad puede ser representada por varios símbolos, obviamente símbolos diferentes. Ahora, si tenemos una sola realidad, tomemos de ejemplo el Espíritu Santo. Él es algo real. Cuando se escribe en la Biblia el Espíritu Santo, no se está refiriendo a un símbolo, se está refiriendo a una persona. Y el Espíritu Santo, que es una realidad, es representada por varios símbolos. El Espíritu Santo es representado en la Biblia por el agua, en San Juan 7. Es representado por el fuego. Es representado por el viento, en Hechos 2. Es representado por el vestido de bodas, en Mateo 22. Es representado por el día sábado, es representado por el aceite. Hay muchos símbolos que pueden estar representando una sola realidad. ¿Alaban a Dios? Sin esta clave, sin tener esta clave presente, nos podemos confundir en el capítulo 4. Así es que ahorita asegúrese que están bien conectados sus cables, porque si no, usted se va a descontrolar y posiblemente hasta los fusibles se vuelen. Así es que cheque, hágale así, que estén los cables bien conectados, porque vamos a requerir de esta clave. Muy bien, comencemos con la primera sección, habiendo ya entendido cómo funciona esta primera clave. Y la primera sección es la visión del candelabro de oro. Vayamos a Zacarías capítulo 4. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Zacarías 4, y vamos a leer en esta primer clave del versículo 1 al versículo 6.
Zacarías 4 del 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Recuerda, es una visión, hermano. Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una de las respuestas más desconcertantes que usted puede encontrar en toda la Biblia cuando se plantea una pregunta. Porque el ángel no está diciendo: el candelabro es esto, los olivos son estos, los tubos son estos. No, sino responde algo muy diferente a la pregunta. Bueno, en apariencia, solo en apariencia. Ahorita analizaremos en esta primera sección, que es la visión del candelabro. Estos son los siguientes símbolos que vamos a encontrar en esta visión. Se los voy a enumerar para que a usted le sea más fácil cuando lo lea. Y los símbolos son el candelabro, el depósito, las 7 lámparas, los 7 tubos y los 2 olivos. Estos son los símbolos que encontramos en este pasaje. Repito: el candelabro, el depósito, las 7 lámparas, los 7 tubos y los 2 olivos. Usted debe recordar que como vamos contra reloj, no podré respaldar con escrituras la interpretación de cada uno de estos símbolos, pero les voy a dar el título del mensaje o del sermón que predicó el reverendo William Branham para que usted lo lea en casa y pueda encontrar la explicación de cada uno de estos símbolos. Usted lee en casa el sermón titulado La visión de Patmos. Y ahí el profeta, aunque no todos, pero sí explica la mayoría de estos símbolos. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis también Juan explica poco, pero también da la interpretación de algunos de estos símbolos. Ahora les voy a dar los significados de estos símbolos y son los siguientes. El candelabro es la Iglesia universal de los 2000 años de cristianismo. Eso simboliza el candelabro. La Iglesia universal de los 2000 años de cristianismo. El depósito es el Nuevo Testamento. Las lámparas son los 7 ungidos enviados al cristianismo. Los tubos son la revelación y los 2 olivos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Usted va a necesitar tener cuidado con el símbolo y la interpretación correcta para que le pueda usted cuadrar al final la interpretación general de la visión. Repito muy rápidamente: el candelabro es la Iglesia universal de los 2000 años de cristianismo. El depósito es el Nuevo Testamento. Las lámparas son los 7 ungidos enviados al cristianismo. Los tubos son la revelación y los 2 olivos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Se lo puede usted memorizar o lo puede tener ahí a la mano para cuando repase y estudie esto, para que pueda dar la interpretación adecuada de esta visión. Probablemente alguien se vaya a escandalizar cuando escuche el significado que estoy dando de estos símbolos. ¿Por qué se habría alguien de escandalizar? Porque Juan dice en Apocalipsis 11, y lo dice textual, que los 2 olivos son los ungidos que están delante del Señor. Si usted va al capítulo 11, bueno, lo vamos a leer en un momento más. Entonces, alguien ha de pensar, pero entonces ya se está tergiversando aquí la Escritura. Pero es que eso es en la visión de Juan. En la visión de Zacarías, los 2 olivos, aunque son visiones gemelas, en la de Zacarías son Antiguo y Nuevo Testamento. Y ya en la de Juan sí son los 2 ungidos. Pero esto lo vamos a ver al final para que usted pueda ensamblar todo esto y le va a cuadrar perfectamente. Y usted podrá perdonarme y de todo corazón me perdonará. ¿Alaban a Dios? Muy bien, pues para validar entonces ahora esta interpretación no vamos a explicar, ya les di los símbolos. Ahora usted le toca estudiar, porque si usted quiere que yo haga todo, no se vale. Solo para validar mi interpretación, que es correcta, en esta sección solo voy a interpretar la interpretación, valga la redundancia, yo solo voy a interpretar la interpretación de la visión que el ángel le da a Zacarías. Porque usted ha de recordar que Zacarías pregunta, ¿qué pregunta Zacarías? ¿Qué es? Cuando ve la visión, se voltea a Zacarías y le pregunta al ángel, ¿qué es? O de otra forma sería, ¿qué significa? ¿Qué es esto que me estás mostrando? Y entonces Zacarías el ángel le explica a Zacarías, le interpreta a Zacarías la visión. Y como mencioné hace un momento, en apariencia no explicó nada. Pero eso es solo en apariencia, porque en realidad explicó mucho. La explicación del ángel es muy profunda. Escuchen la respuesta, ya la leímos, pero la respuesta que usted lee ahí en la Biblia esta es la respuesta del ángel. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué cree usted que esta respuesta en apariencia no tenga sentido? Es como si yo le preguntara a usted, ¿qué es esto? Y usted me respondiera, el día de mañana tú y yo vamos a salir. Usted se pregunta, ¿qué relación tiene esa respuesta con lo que yo estoy preguntando? ¿Qué es esto? Y lo que preguntó Zacarías, ¿qué es esto? ¿Qué es el candelabro? ¿Qué son los tubos? ¿Qué es esto? Y él responde, es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. No hay una relación con lo que pregunta, con lo que responde. En apariencia. Solo en apariencia. Dile felizmente al de al lado, solo en apariencia. Israel, pongan atención iglesia, Israel era una nación bélica, 100% bélica. Israel en su historia avanzaba, crecía y se posicionaba ante sus adversarios por medio de las armas, por medio del ejército, por medio de la fuerza. Y Jehová era su capitán, porque Jehová es Jehová de los ejércitos. Él era quien peleaba sus batallas, él iba al frente, él era quien les daba las victorias, y esto fue durante 1500 años. Para el tiempo en que Zacarías tiene esta visión, Israel todavía era una nación bélica.
Pero la visión mostraba que un día Dios le daría un giro a este sistema de vida. Un día los seguidores de Jehová no iban a vencer más por medio del ejército. No iban a necesitar más armas, espadas, lanzas, escudos, caballos, carros. Ya no iban a necesitar la fuerza física para conquistar. Ya no iban a necesitar nada de eso. Ahora el pueblo elegido de Dios llegaría un día en que pondría a un lado todo eso y lo único que necesitarían sería el Espíritu de Dios. ¿Alaban al Señor? Nada más. En el futuro, lo que está diciendo la respuesta del ángel es que en el futuro no habría un pueblo. Ya no sería más el pueblo de Israel. En el futuro habría una iglesia. El pueblo está conformado por una sola raza, como el pueblo de México, solo somos una raza. El pueblo de Argentina es una raza. Los nórdicos allá en Noruega son una raza, la raza caucásica. Las razas forman pueblos. Bueno, la visión muestra que ya no sería un solo pueblo, sino sería una sola iglesia, un candelabro. Es lo que muestra la visión. No sería un ungido guiando a aquella nación. Zacarías sabía que Dios siempre tenía un ungido. Tenía a Moisés, tenía a Jeremías, tenía un profeta guiando a toda la nación, tenía a Samuel. No, ahora la visión muestra que habría 7 ungidos guiando a toda la iglesia. Por eso se ve un candelabro y luego se ven 7 lámparas. Y estos 7 ungidos recibirían revelación, por eso se ven esos 7 tubos. ¿Alaban a Dios? También se muestra en la visión que estos ungidos obtendrían su revelación. No solamente de un olivo, esto es del Antiguo Testamento, sino que ahora habría 2 fuentes de inspiración para aquella iglesia. Aquel pueblo nada más tenía una fuente de inspiración, el Antiguo Testamento. Pero estos 7 ungidos tendrían 2, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Alaban a Dios? Así que la visión anticipó todo esto. Entonces ahora nos damos cuenta que el ángel sí le explicó a Zacarías. Sí le dio la respuesta correcta. Nuevamente, dile al de al lado, y tú de desesperado. Y tú estás de desesperado. Ahí está todo muy clarito. Claro, después de la explicación. Ahora a usted le toca ensamblar los demás elementos partiendo de esta interpretación. Si usted lo vuelve a leer y lo vuelve a leer, entonces usted va a empezar a conectar todo perfectamente. Pasemos a la segunda sección, la transición de los pactos. La transición de los pactos. Vayamos a Zacarías capítulo 4 y vamos a leer en la transición de los pactos solo un versículo, que es el versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Nuevamente tenemos aquí un reto hermenéutico, en el sentido de que pareciera nuevamente que no hay ninguna relación de lo que se acaba de mencionar del versículo 1 al 6 con el verso 7. Pero primero vamos a aclarar que aquí, al referirse a Zorobabel, no se refiere al príncipe, al que llegó junto con los cautivos a Jerusalén. Esto es al hijo de Salatiel, sino que este Zorobabel es Jesucristo. Zorobabel de este versículo está simbolizando
a Jesucristo. Así como Josué, hijo de Josadac, simbolizó a Jesucristo, aquel sumo sacerdote, ahora este príncipe que junto con el sacerdote existieron, ambos estaban representando a Jesucristo. Muy bien, esto nos lo dice el mismo versículo 10. El verso 10 nos va a decir que Zorobabel es simbólico. Léanme por favor todos el versículo 10. Adelante. Desearon el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Esos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Dice que verán la plomada en las manos de Zorobabel. Y dijimos que una plomada o una caña que es para medir, ¿qué simbolizan? Brindar cuidado y protección. Cuidado y protección es cuando aparece una plomada o una caña o una regla para medir. Y este Zorobabel tenía la plomada en su mano. Entonces era Jesucristo quien estaba brindando cuidado a esta nación. Entendiendo que este Zorobabel de este versículo es simbólico, entonces ahora sí pasemos a lo siguiente. El mensaje que Dios le dio a esta nación por medio de Moisés fue la ley. Repitan, Moisés trajo la ley. Y fue esa ley, ponga atención a este fenómeno, fue esa ley lo que le impidió a Israel recibir a su Mesías y recibir el mensaje del Mesías. Fue la ley. Lea usted los 4 evangelios y encontrará que los fariseos, los saduceos y aquellos judíos constantemente le reclamaban a Jesús que por qué él no obedecía a Moisés, por qué no obedecía la ley, por qué sus discípulos quebrantaban la ley, por qué él mismo quebrantaba la ley sanando en sábado o sus discípulos recogiendo espigas. El problema de ellos es que ellos creían que Jesús venía a quebrantar la ley o que venía a desobedecer o a promover desobediencia a Moisés. ¿Recuerdan aquel ciego que Jesús sana? Y cuando le preguntan quién te sanó, entonces el ciego les dijo, pues ya me preguntaron mucho, ¿qué quieren ser sus discípulos? Se enojaron y dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Increíblemente la misma ley que los debería de ayudar a recibir a su Mesías, fue la ley la que les estorbó recibir al Mesías. La ley y la ley. Pues esa ley es representada en este versículo por ese gran monte. Ese es el gran monte a quien le está hablando el versículo. El versículo ahí el ángel le está hablando a la ley. Vamos a ver cómo es que la ley de Moisés es representada por un monte. Abran por favor Gálatas capítulo 4. Gálatas 4 verso 21 al 24. Gálatas 4, 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Alaban a Dios. Agar representa la ley y luego al mismo tiempo dice
que Agar fue representada por el monte Sinaí. Y aunque este monte tan grande, la ley, estorbó para recibir el mensaje del Mesías y a su Mesías, ese monte, dice Zacarías, ¿qué dice Zacarías ese monte, hermano? Ese monte será reducido a llanura. Lean el verso 7 nuevamente. Todos, adelante. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh ley? Delante de Zorobabel. Cuando llegue Zorobabel, el simbólico, no, ese ahí estaba, el que estaba simbolizando, el real. Cuando llegue Jesucristo, porque Zorobabel, aunque sí existió, fue el símbolo de Jesucristo en ese versículo. Cuando llegue Jesucristo, la ley será reducida a llanura. Era un monte, un obstáculo que no los dejaba avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia la siguiente fase del nuevo pacto. Ellos tenían el pacto de la ley de Moisés, pero ahora Dios quería llevarlos al siguiente pacto. El siguiente pacto era la gracia. La ley no los dejó avanzar, pero cuando llegue Zorobabel, la ley será reducida a llanura. Es un camino sin montes, sin valles, un camino llano, parejo. Alaban al Señor. ¿Cuándo sucederá esto? Dice aquí que cuando llegue Zorobabel, él clamará, ¿qué dice el versículo 7? Gracia. Ese fue el mensaje de Jesucristo. Gracia. Moisés trajo ley, Jesucristo trajo gracia. San Juan capítulo 1. ¿Alaban a Dios? Mi alma te alaba, Señor Jesús. San Juan capítulo 1, vamos a leer solamente un versículo. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Alaban al Señor? Con razón, esta segunda sección lo titulé La transición de los pactos. Pasamos de la ley ¿hacia dónde? Pero ¿por qué los judíos no pasaron? De veras, ya me acordé. ¿Por qué no pasaron los judíos? Hermano Carlos, ¿por qué no pasaron? Ajá, les estorbó un monte ahí. Ahí estaba el monte que no los dejó pasar. Pero la profecía, ¿cuál era la profecía, hermana Viviana? Les darían escaleras para que brincaran el monte. Aleluya. Y ese obstáculo tan grande. Y vaya que era grande, porque todavía cuando se fue el Señor Jesús, ya se había ido. Y todavía se queda Pablo batallando con los judíos para que dejen la ley a un lado. Lea muchas cartas, lea Gálatas, lea Colosenses, lea Hebreos. Todavía Pablo está tratando de convencer a la iglesia. La ley ya no. La ley fue un ayo. La ley fue un símbolo. La ley fue un cuidador. La ley fue dada mientras llegaba la promesa, le dice a los hebreos. Pero ese gran obstáculo, ese gran monte fue reducido a llanura para no el pueblo, sino para el candelero. ¿Quién es el candelabro? Tenga fe. ¿Quién es el candelabro? Por favor, tenga fe. ¿Quién es el candelabro? Ya se levantó una mano con fe. Yo soy el candelabro. ¿Quién es el candelabro? Nosotros somos el candelabro, la iglesia. Muy bien, pasamos a la sección 3, la construcción del templo. Nuevamente nos vamos a Zacarías capítulo 4 para leer el versículo 8 al 10. ¿Alaban a Dios? Dice en el versículo 8,
vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ya aclaramos que estamos hablando de un Zorobabel simbólico, y en los capítulos anteriores que hemos venido estudiando, explicamos qué es lo que acontecerá en el milenio. En el milenio se construirá el templo y será Jesucristo quien ministrará en el templo y al mismo tiempo se sentará como el rey de los judíos. Ahora aquí en este capítulo lo que nos está revelando el ángel, o le revela a Zacarías, es que el Señor Jesucristo iniciará, Él va a iniciar la construcción del templo en el milenio y terminará la construcción del templo. El anterior templo sí lo comenzó el Zorobabel literal, porque Zorobabel también trabajó junto con los demás. Y Ageo, ahí en el libro de Esdras, nos dice que ellos también físicamente trabajaron, pero no lo terminaron, porque quien lo terminó el rey Herodes. Él terminó el templo. Quedó inconcluso, pero él lo termina. Por eso es que dicen los sacerdotes, cuando Jesús dice destruyan este templo, aunque él se refiere a su cuerpo y ellos piensan que se refiere a la construcción, ellos dicen 46 años se tardó en levantarlo, refiriéndose a la construcción de piedra, y tú en 3 días lo levantas, porque no lo terminó Esdras. Es más, ni siquiera Nehemías puso sus manos en el templo, porque a Nehemías le tocó construir la ciudad, las murallas, las puertas. Fue Esdras quien se ocupó del templo. Nehemías no tuvo nada que ver con el templo, pero Esdras no lo terminó, quedó inconcluso. Ya después Herodes, Dios usa al rey Herodes para terminar ese templo. Pero aquí es quien Dios le promete a Zorobabel, a Jesucristo: tú lo comenzarás y tú lo vas a terminar. ¿Alaban al Señor? Así es que se nos está anticipando que el Señor Jesucristo inicia la construcción, o dirige, en este caso, la construcción del tercer templo, y Él mismo la termina. ¿Alaban al Señor? Y eso mismo, el que el Señor Jesucristo esté comenzando y terminando esa construcción, ahí dice Zacarías que es una señal para los judíos de que Jehová envió al Señor Jesucristo en tiempo pasado. Es lo que nos dice ahí el versículo 10, si se da cuenta, Zacarías 4:10, versículo 9. Dice: las manos de Zorobabel, Jesucristo, echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Y conocerás. No es que tuvieran dudas de que Zorobabel haya sido enviado. Obviamente ellos creían que el Zorobabel literal fue enviado. Si no hubieran creído, no hubieran salido con él de allá de donde se encontraban, en Babilonia. Pero por el hecho que creyeron que era enviado de Dios, sí lo siguieron. Más bien aquí esto tiene sentido cuando colocamos a Jesucristo, quienes los judíos creían y creen hasta el día de hoy que Él no fue enviado por Jehová. Muy delicado hoy platicar con un judío, porque se expresan de forma fuerte. Quizás si usted es un verdadero amante de Jesús,
Si usted lo ama y lo adora, va a tener una plática muy incómoda con un judío, porque para ellos van a mencionarte a Jesucristo como impostor, como falso profeta, como un fraude. Pero en aquel día, cuando el mismo Jesús que ellos han rechazado, y en algunos casos hasta se han burlado, y en otros hasta han blasfemado, ¿sabe usted cómo se describe a Jesús en el Talmud? Talmud es uno de los libros más importantes de la cultura judía. No está a la par de la Biblia, pero está a nivel un poco más abajo de lo que es el Antiguo Testamento para nosotros. Para ellos es la Torá, los escritos, los profetas. Bueno, para ellos Jesús está en el Talmud como un mago que hacía hechicería. Entonces ellos que se han burlado, lo han rechazado, lo han menospreciado, en aquel día, cuando Jesucristo comience y termine el templo, entonces conocerán que Jehová sí lo envió. Alaban al Señor. Y en los siguientes capítulos de Zacarías lo vamos a confirmar. Así es que no se puede perder el desenlace de esta historia. Alaban a Dios. Muy bien, pasemos ahora a la cuarta sección, 2000 años de cristianismo. Vamos a leer nuevamente el versículo 10, pero la segunda parte es la que nos interesa del verso 10. Zacarías 4, verso 10, dice: estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Repito, verso 10, la segunda parte: estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Las mismas 7 lámparas que aparecen en el versículo 2, porque en el versículo 2 leímos que son 7 lámparas, en este versículo 10 son los mismos personajes, pero ahora simbolizados con ojos. ¿Cómo es posible esto? Ay, Señor, mi cabeza revienta. ¿Cómo es posible esto? Ahora aquí con mi hermana Karen que nos diga, ¿cómo es posible esto? Ay, a ver si latino. ¿Es porque una realidad puede ser representada por varios símbolos? Sí, sí. Un aplauso a nuestra hermana Karen, por favor. Lo único que tenemos que hacer es tomar esa quinta clave y decir, bueno, son los mismos personajes. Primero fue representado por lámparas, ahora está siendo representado por ojos. Y estos ojos son los 7 ungidos que van a iluminar 2000 años de cristiandad. Van a iluminar a la iglesia, por eso están como lámparas. Si usted ve un candelabro, yo tengo 2 en mi casa, uno de bronce, el otro no recuerdo, se me olvidó este material, pero hay en la parte de arriba de los brazos, hay 7 lámparas en los candelabros, y ahí es donde se enciende la mecha. Eso es lo que ilumina. Bueno, ellos van a iluminar a la iglesia durante 2000 años y ellos van a estar en un solo lugar. Y eso me molesta. ¿En qué lugar van a estar, hermano? Ellos recorren toda la tierra. Son 7. Son los mismos que Juan ve. Ahorita lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 5. Son los mismos 7 que Juan ve. Y él también los ve como ojos, pero también los ve como cuernos. Y luego Zacarías, aparte de ojos, los ve como lámparas. 3 símbolos para una sola realidad. Pero estos ungidos son descritos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis como ángeles. Y aparecen en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. 7
7 ojos, 7 ángeles, 7 cuernos, 7 lámparas que recorren toda la tierra durante 2000 años, 7 ungidos dirigiendo a la Iglesia Universal Cristiana. ¿Alaban a Dios? ¿No merece un aplauso el Señor? Algo difícil de creer para un judío, y es por eso que a Zacarías se le están dando todos estos detalles, porque un judío sabe muy bien que los profetas son enviados a Israel. Los ungidos son para un pueblo nada más. Entonces esto iba a ser una vuelta a la esquina muy difícil de digerir. Bueno, 2000 años y el judaísmo todavía no digiere lo que estamos viviendo aquí en el cristianismo. El tremendo festín que se han perdido todos estos años. Vamos a confirmar rápidamente Apocalipsis capítulo 5. Dice Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿No es el mensaje gemelo de lo que dijo Zacarías? Dijo, y estos 7 ojos recorren toda la tierra. Aquí palabras menos, palabras más. Está diciendo Juan que estos son enviados por toda la tierra. En una ocasión, curiosamente escuché al doctor Armando Alducin enseñar una tontería sobre este versículo. Lo escuché explicando este versículo. Y él decía que estos 7 espíritus son los espíritus que están descritos en Isaías 11, donde se habla los espíritus que el Señor tendría, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, etc. Bueno, eso le pasa a un teólogo que se escapa del seminario sin consultar a un profeta. Porque como la revelación no es de interpretación privada, si él hubiera recibido al profeta mensajero de esta edad, tendría una interpretación más acorde con la Biblia. Yo me quedé sorprendido, dije, bueno, es lo que le inyectaron en el seminario donde él estudió. Pero si nosotros, aún poniendo la enseñanza del hermano William Branham a un lado, aún poniéndola a un lado, podemos ver que la interpretación que hasta ahorita llevamos armoniza con la revelación de Juan. Y pudiéramos contextualizarla con más libros. Pero pues ya saben, el pretexto es el tiempo. Bien, ojalá un día el doctor Armando Alducin, un día tenga yo el privilegio de debatir con él, pero bueno, eso ya es otro tema. Pasemos rápidamente a la siguiente sección, que es la última, los 2 olivos. Zacarías, capítulo 4, leemos los últimos versículos, versículo 11 al 14. ¿Alaban a Dios? Mi alma te alaba, Señor Jesús. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí es donde alguien pudiera decirme, ahora sí te atrapé. Ahí está muy claro. ¿Cómo van a
a simbolizar Antiguo y Nuevo Testamento. Si dice a la letra, estos son los dos ungidos. ¿Sí lo dice allí en el verso? A ver, lean el verso todos, por favor. Adelante. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, la verdad es que no me siento atrapado. Tengo dos explicaciones para esto. La primera sería usar la quinta clave de hermenéutica que les acabo de dar, y ya con esa saldríamos libres. Me voy derechito al comedor, me siento a tomarme mi café tranquilo y aquí no pasó nada. Pero voy a usar la segunda, porque esa sería la primera explicación, y la segunda es que la visión de los olivos cambia. Y tome nota de esto para cuando usted tenga su estudio propio. La visión de los olivos cambia. La primera parte que se describe en los primeros versículos no es la misma que la segunda, que en este caso viene al final, en estos versículos donde estamos leyendo. Hay una diferencia entre estas dos visiones. Si se da cuenta, al inicio Zacarías ve los olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda del depósito. Usted lo va a comparar en casa con calma. Al final los ve solo con dos tubos de oro. Usted ve ahí en el versículo final y se dará cuenta que ahí se mencionan dos tubos de oro en esa visión, en el versículo 12. ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? ¿Cuántos tubos había en la primera visión? 7. Ahora aquí al final hay 2. Así que en la primera visión, como ya lo expliqué, son los dos testamentos, nutriendo a los 7 ungidos que son enviados por toda la tierra. Y en esta segunda fase de la visión ahora son 2 olivos, ahora sí son los 2 ungidos. Entonces, es la misma visión, o lo diríamos tomando la quinta clave, sería 2 símbolos o una realidad, o 2 realidades y un símbolo. A ver, que le cueste. ¿El que quiere azul celeste? A ver, que le cueste. Para que vea que no es tan sencillo preparar un tema. Bueno, es sencillo, nada más es un solo símbolo, 2 realidades. Porque se está hablando de los olivos, nada más. Primero son olivos, pero los primeros están representando 2 realidades. Perdón, una realidad que es Antiguo y Nuevo Testamento. Y luego el mismo símbolo, pero ahora está representando a los 2 ungidos, a los que vio Juan, que en este caso estos 2 ungidos, por medio de 2 tubos, 2 revelaciones conectadas al depósito. Ese depósito es el Espíritu Santo, o más bien es el recipiente donde está el Espíritu Santo, porque los candelabros, no tengo aquí un pizarrón para explicarles, pero los candelabros, la manera en que se mantenían encendidos es por medio de sus 7 brazos. Había 7 tubos que llegaban a un depósito donde vaciaban el aceite. Y al igual que ¿cómo se llaman estas lámparas antiguas que usaban? Que un quinqué. Al igual que un quinqué, por medio de una mecha, un quinqué tiene un depósito de aceite. Y cuando el fuego está consumiendo la mecha está jalando el aceite. Es por eso que no se quema totalmente la mecha. De la misma forma, aquellos candelabros tenían los tubos y por ese tubo el aceite subía a la lámpara.
Pero ahora aquí encontramos que solo es un depósito, pero hay dos ungidos. Ese depósito es el recipiente del Espíritu Santo, donde estos dos ungidos obtendrán el Espíritu Santo para cumplir su ministerio. ¿Alaban al Señor? Muy bien. Estos dos olivos, que son dos profetas, tendrán dos tareas. Su ministerio va a durar 42 meses, que equivale a 3 años y medio, el tiempo que dura la gran tribulación. Y una de sus tareas es volver a Israel hacia su Mesías. Volver a Israel hacia su Mesías. Porque llegó el Mesías, no lo conocieron. Y la segunda tarea es traer las plagas que van a castigar a la humanidad en la gran tribulación. Esas son sus dos tareas. Volver a Israel hacia su Mesías y traer las plagas que van a castigar a la humanidad en la gran tribulación. Aunque esto no se le mostró a Zacarías en su visión, sino que se le mostró a Juan el Revelador. Él es quien nos revela esto. Vayamos a Apocalipsis 11, por favor. ¿Alaban a Dios? Apocalipsis 11. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 12. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Hasta ahí la escritura. Difícilmente alguien que estudia profecía negaría que estos dos olivos son dos hombres ungidos con el espíritu de Moisés y con el espíritu de Elías. Al igual que el hermano Branham vino con el espíritu de Elías, habrá un quinto profeta que vendrá a la tierra en la gran tribulación, pero vendrá acompañado con otro profeta. Pero el otro profeta vendrá ungido con el espíritu de Moisés. El ministerio de ellos será para preparar a los 144,000 que se describen en Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al verso 8. Ahí se mencionan 144,000 divididos en 12 tribus. Estos judíos que van a pasar a la gran tribulación y que son llamados por el apóstol Pablo en Romanos 11, el remanente, ellos serán adoctrinados por estos dos profetas, ya que estos judíos no conocen el mensaje de gracia. ¿Qué mensaje conocen, hermana? La ley nada más. Pero estos dos profetas, una tremenda mancuerna. Mientras que Moisés, quien ya vino en los días en que esta nación salió de Egipto, les trajo la ley, pues este nuevo Moisés les hablará nuevamente de la ley a estos 144,000, y mientras les predica la ley,
el otro profeta Elías les va a interpretar esa ley y les va a traer la gracia. Y entonces ellos serán convertidos para recibir a su Mesías al final de la gran tribulación. Repitan, al final de la gran tribulación. Y como fue el mismo espíritu que estuvo en Moisés y el mismo que estuvo en Elías, ambos ya han traído plagas sobre la tierra. Moisés trajo 10 en Egipto, Elías cerró los cielos e impidió que lloviera durante 3 años y medio. Harán lo mismo en esos 3 años y medio de gran tribulación. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor permita que los maten, todos estarán bien contentos. Se acabaron los juicios, como ellos son quienes estaban llamando plaga tras plaga tras plaga. Es más, lo van a festejar con una fiesta. Van a sacar los instrumentos, habrá conjunto, va a haber regalos, se va a poner un fiestón tremendo. Mejor que el que te hicieron en tus 15 años, hermano. Pero la sorpresa es que el Señor los va a resucitar. Y van a decir, ay, nanita, ya volvieron a vivir. Pero esto va a ser porque ya es la fase final. Es la fase final de la humanidad. 3 años y medio de tribulación y entonces viene lo que es la introducción del milenio. Pero no sin antes que venga el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 a destruir a la humanidad en la batalla del Armagedón. ¿Alaban a Dios? Podríamos decir mucho más, pero creo que por hoy basta, hermanos. Pónganse de pie.